La lluvia no solo caía, golpeaba sin piedad al South Bronx. Eran las 3 de la madrugada, las calles se habían convertido en un río negro y turbulento, para Emma Caldwell, mesera agotada después de otro turno interminable. Era solo un final miserable más. Entonces lo vio, un hombre vestía un traje que valía más que su apartamento, yacía inconsciente en un charco. Todo instinto le gritó que siguiera de largo. Esto era Nueva York. Aquí nadie se metía en los asuntos de otros, pero un coche redujo la velocidad. Dentro, sus ocupantes lo observaban como buitres. Emma supo, en ese instante, que no podía abandonarlo. Esa decisión le costaría $60, y cambiaría su vida para siempre. Lo vio a unos metros de la entrada del hotel, tendido en la acera, medio sumergido en un charco. Al principio pensó que era un montón de ropa vieja, pero una farola parpadeó, encendiéndose apenas. La luz reveló una mano, una franja pálida de rostro, un mechón de cabello oscuro pegado por la lluvia. Llevaba un traje. Uno bueno, o lo que quedaba de él. La tela gris carbón estaba empapada, pegada a su cuerpo. Un traje así no se veía en esa parte del Bronx, salvo camino a un funeral. El primer impulso de Emma fue seguir andando. En Nueva York no te involucrabas, apartabas la mirada, acelerabas el paso, te ocupabas de tus propios asuntos. Esa era la regla sagrada de la supervivencia, pero algo la detuvo, quizás la vulnerabilidad del hombre, en contraste con su ropa cara, o tal vez la forma en que la lluvia parecía querer borrarlo del pavimento. Entonces, un coche frenó en la esquina, los faros iluminaron la escena, 2 hombres dentro, sus rostros ocultos tras el resplandor y el parabrisas surcado de agua. No miraban la carretera, lo miraban a él. Había en ellos una quietud depredadora, un cálculo frío que hizo estremecer a Emma más que la lluvia helada. Eran buitres esperando. El coche siguió, perdiéndose en la oscuridad acuosa, pero la imagen de esas miradas quedó clavada en ella. Decisión tomada. Maldición, murmuró, apenas audible contra el viento. Corrió hacia el hombre, sus zapatillas desgastadas chapoteaban en los charcos. Oiga, ¿me escucha?, dijo, su voz débil frente a la tormenta. Se arrodilló, ignorando el agua helada que empapaba sus jeans. Olía a lluvia y a whisky caro. Su rostro estaba pálido, los labios azulados, pero respiraba, con un aliento débil y entrecortado. Emma lo sacudió primero con suavidad, luego con más fuerza. Señor, no puede quedarse aquí, tiene que levantarse. Él gimió, un sonido gutural y bajo. Los ojos se le abrieron. Nublados, confusos, azules, sorprendentemente claros incluso en la penumbra. Déjame, balbuceó, apenas un susurro. Ni hablar, replicó Emma, con firmeza. Esos tipos del coche podrían volver. La mención del coche pareció atravesar la neblina de su embriaguez. Un destello de miedo cruzó su rostro. Intentó incorporarse, sus brazos cedieron, se desplomó de nuevo sobre el cemento mojado. Era un peso muerto, y Emma, menuda y delgada, no estaba hecha para cargar borrachos inconscientes. Bien, plan B, murmuró, más para sí misma que para él. Le pasó los brazos por debajo y empezó a arrastrarlo hacia la entrada del hotel. Un proceso lento y doloroso. Pesaba más de lo que parecía, un amasijo de miembros inertes y lana empapada. Cada pocos pasos tenía que detenerse, los músculos en llamas, el aliento en jadeos irregulares. La entrada del hotel parecía a kilómetros. Finalmente lo logró. Lo llevó hasta el pequeño vestíbulo mal iluminado del Velvet Lantern. Él se desplomó en una de las sillas de terciopelo gastado, dejando un charco sobre la alfombra floreada. Dylan, exclamó el joven recepcionista, con los ojos abiertos de alarma. Emma, ¿qué demonios? Estaba afuera, jadeó ella, apoyándose en el mostrador para recuperar el aire. Desmayado, creo que solo está borracho, pero no podía dejarlo ahí. Dylan, un muchacho larguirucho de expresión siempre preocupada, lo miró con recelo. Está seguro, más seguro aquí que en la calle, respondió Emma con firmeza. Sacó su billetera, temblaba un poco, por el frío y el esfuerzo. Casi vacía, solo tenía $74. Lo justo para sobrevivir hasta el próximo pago. Sacó un billete de 50 y otro de 10. Llámale un taxi, le dijo a Dylan, empujando el dinero sobre el mostrador, que lo lleven a la dirección de su identificación. Asegúrate de que entre en su casa. Dylan miró los billetes, luego a Emma. No tienes que hacer esto, hazlo, Dylan, por favor. Mientras Dylan hacía la llamada, Emma revisó al hombre, encontró su billetera en el bolsillo interior del saco, de cuero negro, fina, sorprendentemente seca. La licencia mostraba el rostro de un hombre apuesto, de mirada clara, cerca de los 50. Richard Langston, dirección, Upper East Side, un mundo completamente distinto al South Bronx. El taxi llegó unos minutos después.
Llevar a Richard Langston desde la silla hasta el coche fue otra tarea titánica. Mientras lo acomodaban en el asiento trasero, pareció recobrar la conciencia por un instante, parpadeó, enfocando de repente la mirada en el rostro de Emma, sus dedos fríos rozaron su brazo. «Eres buena». «Gente», balbuceó, con voz espesa pero sincera, la miró fijamente, sus ojos azules intensos. «No olvides que importas». Luego sus párpados se cerraron, se dejó caer contra el asiento. Emma retiró suavemente su brazo. Sintiendo un extraño peso en el pecho, le dio al chofer la dirección y los $60. «Asegúrate de que llegue hasta la puerta», dijo. El taxista asintió, guardando el dinero. «Descuida, señora». Ella se quedó bajo el delgado toldo del hotel, mirando cómo las luces rojas del taxi se perdían en la calle encharcada, hasta que la noche las tragó por completo. El frío le calaba los huesos, estaba empapada de pies a cabeza, había gastado casi todo su dinero en un completo desconocido, una locura, una imprudencia. Y sin embargo, mientras regresaba al interior, las palabras del borracho millonario resonaban en su mente. «Tú importas», sacudió la cabeza, queriendo desecharlo como el delirio de un hombre ahogado en whisky. No significaba nada, pero la frase se aferró a ella, como una brasa diminuta. En la oscuridad húmeda de la madrugada. Pasó una semana, la tormenta dio paso a un calor opresivo de agosto, que hacía hervir el cemento y llenaba el aire de asfalto y humo. El recuerdo del hombre en la acera se fue desvaneciendo, diluyéndose en el ritmo implacable de la vida de Emma, el choque de platos, el dolor en los pies, las sonrisas forzadas. Los $60 del taxi habían sido un golpe duro, la obligaron a sobrevivir con fideos instantáneos y café barato. Aún así, no se arrepentía, había hecho lo correcto, eso era todo. Era un martes por la tarde, la hora muerta entre el almuerzo y la cena. Emma limpiaba las mesas del restaurante, el aire estaba cargado con olor a grasa rancia y lejía. La campanilla de la entrada sonó, levantó la vista, esperando a un turista perdido o a un vecino buscando refugio del calor, pero lo vio a él, de pie en la puerta, recortado contra el resplandor de la calle. Ya no era el hombre desaliñado y empapado que había arrastrado del barro. Este hombre estaba erguido, impecable, irradiando una autoridad tranquila. Llevaba un traje azul marino a medida, una camisa blanca impecable y zapatos negros brillantes que costaban más que su renta mensual. El cabello oscuro, perfectamente peinado, los ojos azules, claros e inteligentes. Era Richard Langston, pero una versión que Emma jamás habría imaginado. Él la vio enseguida, avanzó hacia ella con pasos medidos, seguros. El corazón de Emma dio un vuelco nervioso, dejó el trapo en la mesa, la mente corriendo en círculos. Estaba allí para quejarse, para acusarla de algo. Quizás no debió revisar su billetera. «Señorita Calvel», preguntó, su voz era profunda, firme, muy distinta al susurro arrastrado que recordaba. «Sí», respondió ella, apenas audible. Se secó las manos húmedas en el delantal, un gesto nervioso. «Soy Richard Langston», dijo él, tendiéndole la mano. El apretón fue firme, cálido. «Creo que ya nos conocimos, aunque en circunstancias poco ideales». «Lo recuerdo», dijo Emma, sintiendo como el rubor le subía por el cuello. «Me alegra verlo bien, más que bien». «Gracias a usted», contestó, mirándola directo, sin apartar la vista. La intensidad de su mirada la hizo sentirse expuesta. «Le debo una disculpa, y mi gratitud». «Y $60, sacó 3 billetes nuevos de 20. Dejándolos sobre la mesa recién limpiada. «No hace falta», balbuceó Emma. «Yo solo, no podía dejarlo allí tirado». «Podía haberlo hecho», replicó él, contando despacio. «La mayoría lo habría hecho, usted no». «Ayudó a un desconocido, con riesgo y a costa suya, eso no es poca cosa». Se detuvo un momento, observando el comedor gastado, de paredes cansadas. Su expresión era indescifrable. «Estaba aquí por una razón esa noche, señorita Calvel, no para emborracharme, aunque admito que fue un desvío desafortunado y poco profesional. Vine a hacer una evaluación final de esta propiedad». Emma frunció el ceño, confundida. «¿Una evaluación? Soy dueño de este hotel», dijo, como si anunciara la hora. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Emma lo miró, tratando de asimilarlo. El Velvet Lantern, ese lugar decadente y siempre al borde del cierre, pertenecía al hombre impecable que tenía frente a ella. No tenía sentido. «Usted lo posee». «Así es. Mi portafolio incluye varios activos que visito muy de vez en cuando. Este es uno de ellos. Francamente, ha sido una mala inversión durante años. La gestión ha sido deficiente, las cuentas, un desastre. El negocio pierde dinero sin parar. Mi plan original era cerrar la venta, liquidar el activo,
cortar pérdidas y seguir adelante. El estómago de Emma se encogió. Una venta significaba nuevos dueños, y nuevos dueños casi siempre significaban limpiar la casa desde cero. Pensó en Rita, que había trabajado allí durante 30 años, y en Dylan, que se pagaba la universidad nocturna con su sueldo, pero mi experiencia de la semana pasada me hizo reflexionar, continuó Langston, mirándola de nuevo a los ojos. Me recordó que un negocio no son solo ladrillos, paredes o balances, son personas. Este lugar tiene, al menos, a alguien íntegro trabajando, alguien que muestra sentido de pertenencia y responsabilidad. Incluso cuando no es su deber, dio un paso hacia ella. Creo profundamente en la gente, señorita Caldwell, invierto en ellos, y he llegado a la conclusión de que el problema del Velvet Lantern no es el edificio ni el personal, es el liderazgo. Sacó del saco una elegante carpeta de cuero oscuro, la colocó sobre la mesa, junto al dinero. Mi equipo legal trabajó día y noche la última semana, dijo, con voz firme, no voy a vender el hotel, tampoco a seguir gestionándolo desde la distancia, voy a entregarlo. Emma lo miró, incapaz de procesar sus palabras. Él sostuvo la pausa, voy a dártelo a ti. El silencio fue absoluto, hasta el zumbido lejano de la máquina de hielo sonaba atronador. Emma sintió un mareo. Era una broma cruel, una farsa elaborada. Me da el hotel, susurró, las palabras torpes, extrañas en su boca. Propiedad total, confirmó él, tocando la carpeta. El negocio, el edificio, el terreno, todo está aquí, firmado, notariado, transferencia legal completa. Además, liquidé todas las deudas pendientes. Y aseguré una línea de crédito preliminar para reformas y gastos operativos. Es un borrón y cuenta nueva. Su expresión era seria, casi solemne. No actúo por capricho, señorita Caldwell. Mis instintos con la gente me han servido bien. La semana pasada vi en usted algo que no se enseña ni se compra. Este lugar se está hundiendo, quizás deba hundirse, o quizás, con la persona adecuada, alguien que sepa lo que significa cuidar, pueda convertirse en algo más. Empujó suavemente la carpeta hacia ella. No tiene que responder ahora, revise los documentos, dentro hay una tarjeta de mi asesor legal, llámelo, él confirmará todo. La oferta es real. Con un leve gesto de cabeza, se dio la vuelta y salió del comedor. Dejó a Emma sola, junto a la mesa. En el aire quedó flotando el aroma caro de su colonia. Sobre la superficie brillaban $60 y una carpeta de cuero con una propuesta imposible. El mundo de Emma acababa de darse vuelta por un hombre al que había rescatado de un charco, y no tenía idea de qué hacer. No tocó la carpeta durante 2 días. La dejó en su mesa de cocina, presencia muda e intimidante en su pequeño apartamento. Le parecía una bomba a punto de estallar. La rodeaba, la miraba, incluso llegó a tomarla, para soltarla enseguida, como si quemara. Los $60 los guardó de nuevo en la billetera, pero la carpeta era otra cosa. Representaba una realidad tan ajena a la suya que no podía asimilarla. Su vida era una fortaleza construida a base de bajas expectativas. Trabajar, pagar las cuentas casi a tiempo, no pensar demasiado en el futuro era un lujo que no se podía permitir, y esta oferta absurda, increíble, era un mazo que golpeaba esas murallas. Al tercer día, movida por una mezcla de miedo y curiosidad insoportable, al fin se sentó y la abrió. El cuero era suave y frío bajo sus dedos. Dentro, documentos gruesos, pesados, impresos en papel con marca de agua, repletos de lenguaje legal denso que apenas entendía. Escritura de donación, transferencia de título, cláusula de indemnización, pero los nombres eran claros. Richard Langston, otorgante; Emma Caldwell, beneficiaria. El inmueble figuraba como Velvet Lantern Inn, con su dirección legal completa. Encontró la tarjeta del asesor, Alastair Finch, con la mano temblorosa. Marcó el número. Esperaba una línea desconectada, una secretaria confundida, cualquier cosa que probara que era una ilusión. Despacho de Alastair Finch, contestó una voz educada y profesional. Sí, titubeó Emma, soy Emma Caldwell, me dijeron que llamara sobre el Velvet Lantern Inn. Ah, señorita Caldwell, sí, el señor Langston me indicó que estaría en contacto, respondió la voz, sin sorpresa alguna. Puedo asegurarle que los documentos que tiene son completamente legítimos. El señor Langston le transfirió a usted la propiedad, sin deudas ni cargas. Ya hemos presentado la documentación preliminar en la ciudad. Solo falta su firma en los formularios de aceptación final. La voz continuó, explicando detalles, un torrente sereno de información que poco a poco erosionaba su incredulidad. Las deudas con proveedores y con la ciudad habían sido canceladas por Langston.
Una línea de crédito de $500,000 estaba lista, disponible en cuanto asumiera la titularidad. Incluso había solicitudes para subvenciones de preservación histórica, preparadas por el equipo de Lanston, que podían aportar más fondos para las renovaciones. El señor Lanston cree en dar a la gente las herramientas para triunfar, no solo la oportunidad, concluyó Finch. El resto depende de usted. Emma colgó el teléfono y permaneció largo rato en silencio. Era real. Todo, el miedo seguía ahí. Un nudo frío en el estómago, pero junto a él empezaba a crecer algo más, una débil, aterradora chispa de esperanza. ¿Y si podía hacerlo? ¿Y si era algo más que una simple camarera? Las palabras del hombre borracho volvieron a su mente. Ya no eran un balbuceo, sino un desafío. ¿Tú importas? Al día siguiente, Emma entró en el Velvet Lantern, no como empleada, sino como su posible dueña. La decisión se había asentado en su corazón durante la noche. Iba a hacerlo, tenía que hacerlo. Era el pensamiento más aterrador y a la vez más emocionante que había tenido en su vida. Convocó al personal en el viejo salón de baile del segundo piso. El lugar estaba lleno de polvo y llevaba años sin usarse. Solo acudieron unos pocos. Rita, la jefa de limpieza, estaba allí, brazos cruzados, expresión dura, pero con un brillo curioso en los ojos. Ella llevaba en el hotel desde que las alfombras eran nuevas y el terciopelo de las sillas aún era suave. Era la historiadora no oficial del lugar, y también su conciencia. A su lado se sentó Lena, una de las más jóvenes del equipo de limpieza, madre soltera, con una sonrisa cansada pero bondadosa. Dylan, el recepcionista nocturno, no paraba de moverse sobre las puntas de los pies, lleno de energía nerviosa. La presencia más notable, sin embargo, era Quest, el jefe de mantenimiento, un hombre corpulento, con las manos manchadas de grasa y un gesto cínico permanente. Se apoyaba contra la pared, observando con escepticismo. Emma respiró hondo. Gracias a todos por venir. Tengo noticias. Su voz se quebró un poco, y carraspeó. Como algunos saben, Richard Langston, el dueño de este hotel, me visitó la semana pasada. Les explicó todo, la oferta, las deudas saldadas, la transferencia de propiedad. Observaba sus rostros mientras hablaba. Los ojos de Dylan se abrieron cada vez más, como si fueran a salirse de sus órbitas. Lena se tapó la boca, sorprendida. Rita seguía inexpresiva, pero descruzó los brazos. Una señal de atención. Quest soltó un bufido desdeñoso. Así que, déjame entender, dijo Quest, alejándose de la pared. Un millonario que encontraste tirado en la calle te regala un hotel. Así como así, sí, respondió Emma, obligándose a sostenerle la mirada. ¿Y le crees? Hablé con su abogado. Es real. Quest soltó una carcajada seca, sin alegría. Claro, y yo soy el rey de Inglaterra. Chica, te están tomando por tonta. No existe eso de un almuerzo gratis. Tal vez sí, intervino Dylan, con entusiasmo. Tal vez esta sea nuestra oportunidad. Podemos arreglar este lugar, Emma, podemos hacerlo brillar. ¿Arreglarlo con qué? Con buenas intenciones, replicó Quest. Este sitio es un barco que se hunde, la caldera está en las últimas, el cableado es un peligro de incendio, y la mitad de las habitaciones tienen problemas de plomería que ya no puedo resolver con cinta adhesiva. Hay una línea de crédito para renovaciones, dijo Emma, su voz ganando fuerza. $500,000. Quest se detuvo, la miró, y por un instante, su máscara cínica se tambaleó. $500,000, es un nuevo comienzo, insistió Emma, pero no valen nada sin ustedes. Yo no puedo hacerlo sola, ni siquiera sé por dónde empezar. Sé atender mesas y dirigir un turno en un restaurante, no sé administrar un hotel. Miró directamente a Rita. Pero tú sí, conoces cada rincón de este lugar. Se volvió hacia Quest. Tú sabes mejor que nadie lo que está roto. Dylan, tú conoces a los huéspedes. Y Lena, tú y las demás saben cómo hacer que una habitación se sienta como un hogar. Emma dio un paso adelante, con las manos entrelazadas. Sé que esto suena loco, pero también es una oportunidad para construir algo nuestro, aquí mismo, para hacer de este lugar un motivo de orgullo. Les pido su ayuda, les pido que salten conmigo. La sala quedó en silencio. Finalmente, habló Rita. Su voz era baja pero firme. El gerente, Carl, lleva años exprimiendo este lugar, todos lo sabíamos, pero no podíamos hacer nada. Lo dijo mirando a Emma. En sus ojos apareció un destello nuevo. No era exactamente esperanza, pero sí la disposición a ver qué pasaba. Después, si hablas en serio, Emma, tendrás una batalla, pero no pelearás sola. Lena asintió, con una sonrisa decidida.
Dylan soltó un grito de emoción. Chris negó con la cabeza. Están locos, murmuró, pero no se fue. Se quedó apoyado en la pared, observando, y para Emma, eso fue suficiente. Era un comienzo, había dado el salto, y para su sorpresa, no había caído, había encontrado suelo, aunque inestable, bajo sus pies. El despacho del gerente era una cápsula del tiempo del abandono, una gruesa capa de polvo cubría cada superficie. El aire estaba impregnado del olor a papel viejo y cigarros baratos. Carl, el antiguo gerente, había recogido sus cosas semanas atrás. Después de ser despedido en silencio por el equipo de Lanston tras la inspección, lo que dejó fue un legado de caos, archivadores desbordados de carpetas desordenadas, cajones llenos de recibos sueltos, y una computadora de escritorio que parecía sacada de un museo. Durante la primera semana como dueña, esa oficina se convirtió en el mundo entero de Emma, armándose con café, libretas legales y un creciente sentido de angustia. Empezó la tarea monumental de entender el negocio que ahora le pertenecía. Dylan la ayudaba después de sus turnos. Su optimismo juvenil era un antídoto necesario contra la dura realidad de las finanzas del hotel. Rita pasaba a contarle historias de Carl, lo describía como un hombre perezoso, secreto, y con siempre más dinero del que su sueldo podía justificar. Cuanto más investigaba Emma, más crecía su inquietud. Los libros oficiales, los preparados para efectos fiscales, mostraban un negocio que apenas daba para cubrir los gastos, pero los materiales, las facturas, los registros de pagos y los contratos con proveedores contaban otra historia. Era una historia de robo lento y sistemático. La primera señal de alerta fue una factura de una empresa llamada Brightstone Holdings. El cobro era de $5,000 por servicios de lencería. Emma frunció el ceño. El contrato de lencería del hotel estaba con una empresa local, familiar, con la que llevaban años trabajando. Rita lo confirmó. Brierstone, nunca había oído hablar de ellos, dijo Rita, mirando la factura. Nosotros siempre usamos Suds and Folds, siempre. Emma revisó los registros de pago. Claro, un cheque por $5,000 había sido emitido a Brightstone Holdings, firmado por Carl. Buscó la empresa en línea, no tenía página web, ni dirección física más allá de un apartado postal en Delaware, ni teléfono, era un fantasma. Luego encontró otra factura, de Eastgate Logistics, por $20,000, por una reparación de emergencia del back. Fue de inmediato a buscar a Chris, que estaba en el sótano lidiando con una tubería con fugas. Chris, ¿recuerdas una reparación importante del back el año pasado que costó $20,000? Preguntó, extendiéndole la factura. Chris se limpió las manos grasientas con un trapo y entrecerró los ojos ante el papel. Soltó una risa corta y áspera. $20,000, señora. Yo le rogué a Carl por $2,000 para reemplazar un compresor. Me dijo que el presupuesto estaba al máximo. Terminé rescatando una pieza de un desguace para que el aire acondicionado no muriera del todo. Eastgate Logistics. Nunca oí hablar de ellos. Esto es pura ficción. Eso fue la clave que destapó todo el esquema. Emma y Dylan pasaron los siguientes 3 días cruzando cada factura de los últimos 5 años con la lista de proveedores legítimos proporcionada por Rita y Chris. El patrón era innegable. Junto a los pagos reales, había docenas de cheques emitidos a unas pocas empresas fantasma. Brierstone Holdings, Eastgate Logistics, Nash Financial, Acax Urban Solutions, todas tenían lo mismo: descripciones vagas de servicios, tarifas exorbitantes y ninguna presencia verificable en línea. Calculó que, en total, más de $500,000 había sido desviado del hotel solo en los últimos 2 años. No solo estaba exprimiendo el lugar, dijo Dylan, con voz mezcla de asombro y repugnancia mientras miraba la hoja de cálculo que Emma había creado. Era como una transfusión total, y vendía la sangre. Emma sintió un nudo de miedo en el estómago. No se trataba solo de un gerente corrupto llenándose los bolsillos. La magnitud, la profesionalidad de las facturas falsas, el uso de empresas fantasma, todo parecía más grande, más organizado, más peligroso. Recordó la tarjeta de Alastair Finch. Lo llamó esa tarde, con la voz tensa por la ansiedad. Le explicó lo que había encontrado, nombrando las empresas fantasma y los montos robados. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando Finch finalmente habló, su voz era grave. Señorita Caldwell, debo ser franco con usted. El señor Lanston sabía que había irregularidades financieras en el hotel. Era una de las razones por las que planeaba desprenderse de él. Inició una auditoría interna preliminar y estos mismos nombres, Brierstone, Nash, surgieron. Entonces él sabía, preguntó Emma, con un dejo de traición.
Sabía que estaban robando el lugar y aún así me lo dio, sospechaba la magnitud, pero no tenía pruebas definitivas, corrigió Finch. Con suavidad. Su investigación se topó con un muro. Estas empresas fantasma están diseñadas para el anonimato. Rastrear su propiedad es un proceso complejo y lento. El señor Langston es un empresario, no un detective. Tomó una decisión pragmática: alejarse del problema antes que involucrarse en una situación potencialmente complicada y peligrosa. Peligrosa, la palabra quedó flotando en el aire. ¿Qué tipo de situación?, preguntó Emma, con la boca seca. Del tipo que involucra a personas que no gustan de ser investigadas, dijo Finch, con tono grave. Personas que usan negocios como el Velvet Lantern para fines mucho más serios que un simple desfalco. Nuestra auditoría sugirió una posible conexión con una red mayor de lavado de dinero. La sangre de Emma se heló. Esto ya no era solo un gerente codicioso, había tropezado con algo que la superaba. La imagen de los dos hombres en el auto, la noche que encontró a Langston, apareció en su mente. ¿Estarían conectados con esto? Estaban vigilando el hotel. Mi consejo, señorita Caldwell, dijo Finch, con voz baja y seria, es que tenga cuidado. Tiene un comienzo limpio financieramente, tiene la oportunidad de construir un negocio legítimo y exitoso. Le sugiero enfocar su energía en el futuro y dejar el pasado enterrado. Algunas piedras es mejor no moverlas. Emma colgó, con la mano temblorosa. El mundo seguro y predecible que conocía había desaparecido. Estaba en una encrucijada. Por un camino, el futuro que Finch describió, reconstrucción tranquila, cuidadosa, ignorando la podredumbre en los cimientos. Por el otro, un camino oscuro e incierto, que llevaba a respuestas, pero también al peligro. Miró los montones de facturas falsas sobre su escritorio, evidencia de un crimen que casi destruye el hotel y los medios de vida de su personal. Pensó en Rita, en Dylan, en Lena, pensó en los años de negligencia y robo. Dejarlo pasar se sentía como una traición, como volver a ser víctima, y Emma Caldwell estaba cansada de sentirse víctima. Enderezó los hombros. Una nueva determinación de acero se apoderó de ella. Iba a descubrir quién estaba detrás de todo esto, iba a levantar cada piedra, sin importar lo que hubiera debajo. La decisión de buscar la verdad cambió la atmósfera en el Velvet Lantern. Una energía silenciosa y decidida reemplazó la resignación habitual. La pequeña oficina de Emma se convirtió en un centro de comando. Compró una pizarra grande y comenzó a mapear la red de corrupción, conectando las empresas fantasma con marcadores de colores, anotando fechas, montos y actividades sospechosas. Era una red compleja de engaños, y ella estaba determinada a desentrañarla. Convocó otra reunión, esta vez con todo el personal. Expuso la evidencia del fraude, los $500,000 que les habían robado de su lugar de trabajo. No mencionó lavado de dinero ni la palabra peligroso. En cambio, lo presentó como una lucha por su futuro. Este dinero, dijo, señalando las cifras en la pizarra, esto podría haber arreglado la caldera, esto podría haber pagado mejores salarios o seguro médico. Esto nos fue robado, a todos nosotros. No voy a permitir que se salgan con la suya, pero necesito su ayuda. La reacción fue inmediata y poderosa. Historias que se habían susurrado durante años en la sala de descanso y la lavandería comenzaron a salir a la luz. Rita recordó ver a Cole en conversaciones tensas y en voz baja con un hombre bien vestido que siempre pagaba en efectivo y nunca se quedaba en el hotel. Lena recordó un momento en que intentó limpiar una de esas habitaciones, solo para que Cole le dijera bruscamente que estaba fuera de límites. Cress relató que le habían instruido ignorar solicitudes de mantenimiento de todo el tercer piso durante semanas. A pesar de conocer las fallas de plomería, Emma registró cada detalle, cada fecha, cada observación. La pizarra se llenó de nuevas conexiones, nuevos nombres, nuevas preguntas. Comenzó a surgir la imagen de una operación en la sombra, paralela al negocio legítimo del hotel, un entramado secreto facilitado por Cole. Fue durante este periodo intenso de investigación que tuvo su primer visitante. Llegó un jueves sofocante, caminando por el vestíbulo como si fuera el dueño del lugar. Era alto y estaba impecablemente vestido con un traje de lino que parecía inmune a la humedad. Su cabello estaba plateado en las sienes y su sonrisa era pulida, pero no alcanzaba sus ojos eran fríos, como fragmentos de granito. Buscó a la persona a cargo, dijo a Dylan, con voz baja y segura, casi ronca. Dylan, intimidado, señaló la oficina de Emma. El hombre entró sin tocar la puerta. Emma Caldwell, preguntó, con una leve sonrisa. Soy Nathan Voss,
Represento a un grupo de inversionistas que han tenido una relación larga y fructífera con este establecimiento. Lamento escucharlo de Carl. El corazón de Emma comenzó a latir con fuerza. El nombre Bass no aparecía en ningún papel, pero sintió una alarma primitiva. Este es él. Tenía que ser el hombre que Rita había visto con Carl. Soy la nueva propietaria, dijo Emma, forzando su voz a mantenerse firme, poniéndose de pie y colocando el escritorio entre ellos. Eso he oído, dijo Bass, sus ojos recorriendo la pizarra detrás de ella. Vaya, vaya, han estado ocupados. Todo un proyecto artístico. Se acercó un paso, su mirada deteniéndose en los nombres de las empresas fantasma: Braston Holdings, Eastgate Logistics, viejos conocidos míos. Debo decir que me preocupa la dirección que estás tomando, señorita Caldwell. Carl entendía la importancia de la discreción. Comprendía que ciertos acuerdos eran mutuamente beneficiosos. Lo único que entiendo, dijo Emma, su miedo convirtiéndose en ira, es que este hotel estaba siendo robado sistemáticamente. La sonrisa de Bass desapareció, la fachada pulida cayó, revelando la amenaza fría y dura debajo. Estás jugando un juego que no entiendes. En una liga en la que no tienes negocios. Su voz bajó casi a un susurro. Eres una camarera que tuvo suerte. No confundas un golpe de suerte con un mandato. Estás sobrepasando tus límites. Se inclinó, colocando sus manos planas sobre su escritorio. El gesto parecía casual, pero su presencia llenaba la pequeña oficina, dificultando la respiración. Permíteme darte un consejo amistoso, dijo, fijando sus ojos en los de ella. Olvida la pizarra, olvida los nombres, concéntrate en arreglar la plomería y lavar las sábanas. Dirige tu pequeño hotel, sé agradecida por lo que te han dado, porque si continúas por este camino, si sigues excavando, vas a encontrar algo que no podrás manejar, y las personas que represento, no les gusta que las encuentren. La amenaza ya no estaba velada. Era cruda y aterradoramente real. ¿Me estás amenazando?, preguntó Emma, con la voz temblando ligeramente. A pesar de sus esfuerzos, Bass se enderezó, su encantadora sonrisa regresando como si nunca se hubiera ido. ¿Amenazarte, mi querida? Por supuesto que no. Soy un inversionista preocupado, ofreciendo solo orientación. Sacó una tarjeta de su bolsillo y la dejó sobre el escritorio. Si decides ser sensata, llámame. Podemos discutir cómo continuar nuestra relación mutuamente beneficiosa. Se dio la vuelta y salió, dejando un frío palpable en el aire. Emma se hundió en su silla, temblando. El encuentro había durado menos de 5 minutos, pero la había aterrorizado más que cualquier cosa en su vida. Nathan Voss no era solo un criminal, era peligroso de una manera que solo había visto en películas. Era astuto, calculador y absolutamente despiadado. Miró la pizarra, la red de nombres y cifras. No era un proyecto artístico, era una declaración de guerra, y Nathan Voss acababa de disparar el primer tiro. Esa noche, no pudo dormir. Cada crujido del viejo edificio, cada sirena a lo lejos, sonaba como una amenaza. Tenía miedo, más miedo del que jamás había sentido, pero mientras yacía en la oscuridad, comenzó a surgir otro sentimiento, una ira terca y desafiante. Bass la había llamado una camarera con suerte, había intentado intimidarla, hacerla sentir pequeña e insignificante. Pensó que podría someterla con miedo. Se había equivocado, lo había subestimado, todos lo habían hecho. Tal vez solo era una camarera, pero ahora era la dueña del hotel, y no iba a permitir que un criminal astuto y amenazante se lo quitara. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía un compañero, la rabia, y esa rabia era un combustible poderoso. Ya no solo estaba construyendo un caso, se estaba preparando para luchar. La visita de Nathan Voss fue un punto de inflexión. El miedo que había sembrado en Emma era real, un compañero frío y constante, pero no la paralizó. Clarificó su propósito, no podía enfrentarlo sola. El sistema que él representaba era demasiado grande, demasiado sombrío, necesitaba llevarlo a la luz. Pasó 2 días investigando periodistas de investigación en Nueva York, buscaba reporteros que no tuvieran miedo de enfrentar intereses poderosos, que tuvieran experiencia exponiendo corrupción. Un nombre surgía una y otra vez: Rachel Avery. Avery era una periodista nominada al Pulitzer para el New York Chronicle, conocida por sus investigaciones profundas sobre crímenes financieros y corrupción política. Su foto en Internet mostraba a una mujer de ojos agudos e inteligentes, con expresión decidida y sin concesiones. Parecía alguien que no se echaba atrás. Emma escribió y borró docenas de correos, buscando las palabras correctas. Necesitaba sonar creíble, no como una loca. Finalmente, eligió un mensaje directo y simple: asunto,
Evidencia de esquema de lavado de dinero multimillonario en hotel de NYC, estimada SRA. Avery, mi nombre es Emma Caldwell. Soy la nueva propietaria del Velvet Lantern en el South Bronx. He descubierto evidencia extensa de lo que creo es una operación de lavado de dinero que se ha estado ejecutando a través de mi hotel involucrando múltiples empresas fantasma y un hombre llamado Nathan Voss. Tengo facturas, registros de pagos y testimonios de testigos. Creo que es una historia importante, pero estoy superada y, francamente, tengo miedo. Necesito su ayuda para exponer esto. Atentamente, Emma Caldwell. Presionó enviar antes de perder el valor, con el corazón golpeando contra sus costillas. Durante 24 horas, no hubo respuesta. La esperanza de Emma comenzó a desvanecerse. Tal vez el correo fue a la carpeta de spam, tal vez Avery estaba ocupada, o tal vez pensó que era una broma. Luego, un viernes por la tarde, sonó su teléfono. Era un número no listado. ¿Es Emma Caldwell? Una voz rápida y profesional preguntó. Sí, soy Rachel Avery. Recibí tu correo, tu asunto llamó mi atención. Tienes 2 minutos para convencerme de que esto vale mi tiempo. Emma respiró hondo y comenzó su relato. Habló rápido, incluyendo todos los detalles que pudo. El descubrimiento de las facturas falsas, los nombres de las empresas fantasma, la visita de Nathan Voss. Se escuchía el tecleo al otro lado de la línea. Nathan Voss, dijo Rachel, su voz de repente intensa. Seguro que ese era su nombre. Positivo. Dejó una tarjeta. Conozco ese nombre, dijo Rachel. Un nuevo tono de intensidad. Es un fantasma, un fixe, rumoreado de estar conectado con dinero muy poderoso y muy sucio en la costa este. Nadie ha podido atraparlo. Siempre está un paso adelante. ¿Dices que tienes documentos?, preguntó. Tengo todo, dijo Emma. Una montaña de ellos. No te muevas, dijo Rachel. Estoy en camino. Y Emma, no hables con nadie más sobre esto. ¿Entendido? Menos de una hora después, Rachel Avery entró al Velvet Lantern. Era más pequeña de lo que Emma esperaba, con un cuerpo delgado y energía inquieta. Llevaba un bolso de cuero gastado y un bolígrafo detrás de la oreja. No perdió tiempo en formalidades. Muéstrame lo que tienes, dijo, sus ojos recorriendo la oficina, deteniéndose en la pizarra. Durante las siguientes 4 horas, Emma y Rachel se encerraron en la pequeña oficina. Emma expuso todo: la hoja de cálculo de pagos fraudulentos, la caja de facturas falsas, las notas detalladas de sus conversaciones con el personal. Contó la historia de cómo encontró a Richard Langston, su extraño regalo del hotel y el escalofriante enfrentamiento con Voss. Rachel escuchó atentamente, su expresión imperturbable. Revisó los documentos con eficiencia, tomó notas, hizo preguntas puntuales y grabó entrevistas con Rita y Chris, quienes corroboraron el relato de Emma. A medida que trabajaba, el escepticismo inicial de Rachel se desvaneció, reemplazado por una emoción palpable. Esto es, dijo, levantando la vista de una factura particularmente flagrante de Brightstone Holdings. Esto es lo que he estado buscando durante años. La red de Voss siempre fue un rumor, un susurro en el mundo financiero, pero esto es concreto. Encontraste el nivel operativo, los detalles de cómo lavan el dinero, usan negocios legítimos en problemas, instalan un gerente complaciente y luego canalizan dinero ilícito mediante facturas falsas de empresas fantasma que controlan. Es brillante y diabólico. Miró a Emma con un nuevo respeto en sus ojos. Sabes, no eres lo que esperaba. Eres una excelente contadora para una camarera. Estoy aprendiendo sobre la marcha, dijo Emma con una sonrisa tímida. Aprendes rápido, respondió Rachel. Comenzó a empacar los documentos más críticos en su bolso. Me llevaré estos, haré copias y te devolveré los originales. Voy a revisar los nombres de estas empresas fantasma en mis bases de datos, conectarlas con registros de propiedades, donaciones políticas. Voy a construir una jaula de hechos alrededor de Nathan Voss, tan ajustada que no podrá respirar. Se levantó, colgándose el bolso al hombro. Esto va a ser grande, Emma, y va a ser peligroso. Cuando esta historia salga, Voss y su gente no estarán contentos. ¿Estás lista para eso? Emma pensó en los ojos fríos de Voss, en sus amenazas veladas. El miedo seguía allí, un nudo en su estómago, pero al mirar la mandíbula firme de Rachel Avery, sintió una oleada de fuerza. Ya no estaba sola. Sí, dijo Emma, con voz clara y firme. Estoy lista. Rachel asintió. Bien, porque acabas de encender un fusible muy largo. Una semana después, la historia estalló. Fue titular principal en la edición dominical del New York Chronicle, la posada del Bronx y el ciclo de lavado de $1.000 millones. Como un sindicato del crimen usa bienes raíces en NYC para lavar millones, el artículo era una obra maestra del periodismo de
investigación, meticulosamente detallado y devastadoramente preciso, explicaba todo el esquema, nombrando a Nathan Voss, Warston Holdings y las demás empresas fantasma, contaba la historia del Velvet Lantern Inn, un hotel en apuros, casi arruinado por una empresa criminal, y en el centro de todo, mencionaba a una nueva propietaria que había descubierto la podredumbre y tenido el valor de denunciarla. No usaron el nombre de Emma. Rachel había insistido en mantenerla en el anonimato por seguridad. Pero la implicación era clara. Alguien desde dentro había luchado, la historia explotó, fue retomada por medios nacionales, y al mediodía había una camioneta de noticias frente al Velvet Lantern. El fusible había sido encendido, y la explosión era mayor de lo que Emma jamás había imaginado. El mundo conocía ahora el secreto del hotel, y ella sabía con una certeza que le helaba la sangre, que la represalia estaba por venir. El primer golpe llegó silencioso. En plena noche, Cress lo descubrió a la mañana siguiente. El congelador principal de la cocina del comedor, que contenía alimentos por miles de dólares, estaba caliente. El compresor había fallado, pero no era un problema mecánico. La línea de refrigerante fue cortada, dijo Cress. Con el rostro serio, sostuvo un pequeño tubo de cobre con un corte limpio y preciso. Esto fue deliberado, alguien entró aquí y lo hizo. Tuvieron que desechar todo. La pérdida financiera fue un golpe doloroso, un recordatorio brutal de su vulnerabilidad. Era un mensaje claro de Bass: puedo lastimarte, puedo vaciarte. Igual que tu predecesor. El sabotaje no se detuvo allí. 2 días después, un inspector de salud apareció para una inspección sorpresa. Fue agresivo y minucioso, encontrando fallas en cada detalle: una baldosa rota detrás de la estufa, un sello flojo en la puerta del refrigerador. Les entregó una lista de violaciones que costarían una fortuna, y amenazó con cerrarlos. Emma sabía que era un ataque dirigido. Rita confirmó que no habían tenido una inspección sorpresa en más de 5 años. La semana siguiente, una gran entrega de sábanas y toallas nuevas, una de las primeras compras importantes de Emma con el crédito para renovaciones, llegó completamente arruinada. Las cajas habían sido cortadas y la tela blanca impecable estaba manchada con lo que parecía aceite de motor. La empresa de entrega alegó que debía haber ocurrido en el hotel. El personal sabía que había sucedido antes de que llegara a la puerta. El miedo comenzó a infiltrarse en el hotel, una niebla tóxica que amenazaba con sofocar la frágil esperanza que habían construido. Los empleados empezaron a mirar por encima del hombro. Los susurros en los pasillos cambiaron de planificación entusiasta a especulación ansiosa. Algunos de los nuevos contratados renunciaron, demasiado asustados para estar asociados con el lugar. Emma sintió cómo aumentaba la presión, un peso físico sobre sus hombros. No dormía, cada llamada telefónica la hacía saltar. Vía en cada sombra los ojos fríos de Nathan Voss. Se sentía incapaz, como si hubiera llevado a su gente a una batalla que no podrían ganar. Una noche, sentada sola en su oficina, mirando la creciente pila de facturas de reparación y avisos de violaciones, el peso de todo la aplastaba. Sintió una ola de desesperación tan profunda, que casi la hizo caer de rodillas. Había sido una tonta al pensar que podría ganar esta lucha. Bass era demasiado poderoso, su alcance demasiado largo. En ese momento de desesperación, hizo algo que había resistido desde el principio: tomó el teléfono y llamó a la única persona que, en parte, era responsable de su situación. Richard Langston usó el número privado que Alastair Finch le había dado. Él contestó en el segundo timbre. Langston, habla Emma Caldwell, dijo, con la voz tensa. Hubo una pausa. Miss Caldwell, he estado siguiendo las noticias. El trabajo de Rachel Avery es impresionante. Imagino que las cosas han sido difíciles. Difíciles. La voz de Emma subió, finalmente rompiendo la represa de su compostura. Difícil no empieza a cubrirlo. Nos están atacando, saboteando a cada paso. El congelador, el inspector, nuestras entregas. Él intenta destruirnos. Y tengo que preguntar, señor Langston, continuó, ¿sabía usted, cuando me dio este hotel, que estaba vinculado a gente como esta? Sabía que me estaba entregando una guerra que no podría ganar. El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de un cansancio que Emma nunca había oído. Sabía específicamente sobre Nathan Voss. No, sabía que el hotel estaba enredado con elementos muy desagradables. Sí, lo sospechaba. Por eso me estaba yendo. Me dije a mí mismo que era una decisión de negocios, que no era mi pelea. Suspiró, con un sonido pesado de arrepentimiento. Pero me equivoqué, fue una elección cobarde. Y al darte el hotel,
Veo ahora que no solo te estaba dando una oportunidad, estaba abdicando de una responsabilidad, estaba pasando mi lucha a ti. Eso fue injusto, y por eso, de verdad lo siento. La ira de Emma comenzó a disminuir. Reemplazada por un destello de sorpresa, esperaba negaciones, excusas, no. Esperaba una confesión. Puede que me haya apartado de esa pelea una vez, Miss Caldwell, continuó Lanston, su voz adquiriendo un nuevo y firme propósito. No lo haré de nuevo. No estás sola en esto, dime qué necesitas. La oferta era un salvavidas. Emma respiró con dificultad, su mente corriendo a 1000 por hora. Necesito protección, necesito recursos, están atacando nuestro negocio, nuestra reputación. Necesito mostrarle a él y a mi personal que no nos van a doblegar. Hecho, dijo Lanston sin dudar. Contrataré una firma de seguridad privada de primer nivel para vigilar el hotel a partir de esta noche. Revisarán si hay micrófonos, monitorearán el perímetro y asegurarán la seguridad tuya y de tu personal. También pondré a tu disposición a mi equipo legal personal para luchar contra las violaciones al código sanitario, y triplicarás tu línea de crédito, efectiva de inmediato. Úsala para reparar los daños, mejorar la seguridad, contratar más personal. Úsala para contraatacar. Hizo una pausa. Has mostrado más coraje e integridad que yo en mucho tiempo. Emma, déjame ayudarte a llevar esto hasta el final. Después de la llamada, Emma sintió un cambio profundo dentro de sí. El apoyo de Lanston era más que financiero. Era una validación. Ya no era solo una camarera con suerte, era una líder en una lucha, y tenía aliados poderosos. Convocó a una reunión de emergencia con el personal, reuniéndolos a todos en el vestíbulo. El miedo y la ansiedad eran palpables. Sé que todos tienen miedo, comenzó, su voz resonando con una nueva confianza. Yo también. Estamos siendo atacados por personas que quieren vernos fracasar, quieren que nos rindamos, que huyamos, creen que pueden romper nuestro espíritu con sabotajes y amenazas menores. Miró de cara en cara, a los ojos de Rita, Dylan, Chris y los demás, pero se equivocan, nos han subestimado este lugar. No nos vamos a quebrar, no vamos a huir, vamos a mantenernos firmes, vamos a defender nuestra posición. Les habló de la nueva seguridad, del equipo legal, del aumento de fondos. Presentó un plan para instalar nuevas cerraduras, cámaras de seguridad y un sistema de alarma. Vamos a convertir este hotel en una fortaleza, declaró. Vamos a arreglar lo que rompan y lo reconstruiremos más fuerte. Esta es nuestra casa, y la vamos a defender. Un murmullo recorrió la pequeña multitud. La niebla de miedo comenzó a disiparse, quemada por el calor de su convicción. Juez, el eterno cínico, dio un paso adelante. Dinos qué necesitamos arreglar, Emma dijo, con una mirada de respeto. Resignado, lo haremos, asintió firmemente Rita. Estamos contigo. En ese momento, ya no eran solo un grupo de empleados, eran una unidad unida por una amenaza compartida y un propósito común. El ataque destinado a dividirlos los había forjado en una familia. Estaban defendiendo la línea juntos. El artículo de Rachel Avery hizo más que exponer un crimen, contaba una historia de David contra Goliat, de un pequeño hotel olvidado en el Bronx enfrentándose a un villano corporativo sombrío, y era una historia que resonó en la gente. La atención nacional trajo una ola de apoyo que Emma nunca habría anticipado. Las camionetas de noticias eventualmente se fueron, pero fueron reemplazadas por otra cosa. Gente, vecinos del barrio, que durante mucho tiempo habían visto al Velvet Lantern como un estorbo, comenzaron a pasar para ofrecer palabras de ánimo. Un grupo de vigilancia del vecindario se ofreció a patrullar la zona por las noches. El dueño de la ferretería local dejó una caja de nuevas cerraduras de alta seguridad. Sin costo alguno, cuidamos de los nuestros, dijo con un asentimiento grave. Las donaciones comenzaron a llegar, enviadas a un apartado postal que Rachel Avery había ayudado a abrir. Pequeñas cantidades, principalmente $20 de un maestro jubilado en Queens, 50 de un trabajador sindical en Brooklyn, pero sumaban. Eran gestos de solidaridad de neoyorquinos comunes, cansados de ver a los ricos y poderosos jugar con sus propias reglas. El apoyo fue un bálsamo para los nervios desgastados de Emma, un recordatorio poderoso de que su lucha no era solo por un hotel, sino por la lucha de toda una comunidad contra la explotación. Se dio cuenta de que el Velvet Lantern necesitaba ser más que un negocio, necesitaba convertirse en parte del vecindario que habitaba. Su primer paso fue cambiar el nombre. El Velvet Lantern hablaba de un pasado manchado por la negligencia y la corrupción. Quería un nombre que simbolizara su futuro. Después de una sesión de lluvia de ideas con el personal, decidieron por una nueva identidad,
La casa de la linterna era simple, fuerte y esperanzador, sugería un faro, un lugar de luz y seguridad, con los fondos de Lanston y las donaciones de la comunidad. La transformación comenzó en serio. Chris y su pequeño equipo trabajaron sin descanso para arreglar décadas de abandono, el cableado defectuoso fue reemplazado, la plomería revisada a fondo, y la vieja caldera jubilada por un modelo nuevo y eficiente. El vestíbulo fue repintado con colores cálidos y acogedores, los muebles desgastados fueron reemplazados, el hotel estaba renaciendo. Lenta pero seguramente, Emma tomó una decisión consciente: contratar localmente. Contrató a un equipo de jóvenes de un programa comunitario del barrio para ayudar con las renovaciones, enseñándoles pintura y carpintería básica. Hizo contratos con una panadería local para proveer pasteles frescos para el comedor y un huerto comunitario para verduras. La casa de la linterna estaba convirtiéndose en un centro de comercio y oportunidad local. Una tarde, aproximadamente un mes después de publicado el artículo, una elegante mujer mayor entró en el vestíbulo, vestía un clásico traje de tweed y llevaba un aire de tranquila gracia antigua. Pidió ver a Emma. Cuando Emma salió a recibirla, la mujer extendió una mano enguantada. Miss Caldwell, me llamo Margaret Voss, soy la madre de Nathan. Emma se congeló, su cuerpo tensándose ante otra confrontación, pero los ojos de la mujer no tenían amenaza, estaban llenos de una profunda y abismal tristeza. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó Margaret. Con voz suave pero firme, se sentaron en un rincón tranquilo del vestíbulo recién remodelado. Durante un largo momento, Margaret Voss simplemente observó la pintura fresca, los pisos limpios, la sensación de vida renovada en el viejo edificio. Mi esposo Arthur, él creía en construir cosas, comenzó. Su mirada distante, era un buen hombre, un hombre decente. Construyó un pequeño imperio de construcción desde cero, basado en la honestidad y el trabajo duro. Le horrorizaría ver lo que nuestro hijo ha hecho con su legado. El nombre Voss una vez significó integridad. Giró sus ojos tristes hacia Emma. Leí el artículo. Desde hace tiempo sabía en mi corazón en qué tipo de hombre se había convertido mi hijo, pero verlo impreso confirmó mis peores temores. Está perdido en un mundo de codicia y oscuridad que no comprendo. Metió la mano en su bolso y sacó un cheque. No puedo deshacer el daño que mi hijo ha causado, no puedo devolverles la tranquilidad, pero puedo, de alguna pequeña manera, honrar al hombre que fue mi esposo. Arthur siempre creyó en las segundas oportunidades, creía en reconstruir. Deslizó el cheque sobre la mesa. Estaba a nombre de la casa de la linterna. La cantidad era de $10,000. Esto proviene del patrimonio personal de mi esposo, dijo. Úsenlo para continuar su trabajo, úsenlo para construir algo bueno aquí, para limpiar la mancha que mi hijo ha dejado en este lugar. Emma estaba sin palabras, miró el cheque, luego a la orgullosa y desconsolada mujer frente a ella. No veía a la madre de su enemigo, sino a una mujer que lloraba por el hijo que había perdido hace mucho tiempo. Gracias, susurró Emma, con la voz cargada de emoción. Gracias, señora Voss, lo haremos. Margaret Voss se levantó, con la compostura intacta. Eres una joven extraordinaria, Miss Caldwell. Mi hijo te veía como un obstáculo, yo te veo como una consecuencia, una necesaria. Se alejó del vestíbulo, dejando a Emma con el cheque y un profundo sentido de la compleja y a menudo dolorosa trama de vidas humanas. La donación no era solo dinero, era un acto de expiación, era una bendición de una fuente inesperada, era otra señal de que estaba en el camino correcto, de que la luz que estaban construyendo en la casa de la linterna comenzaba a empujar las sombras. La ola de atención positiva y apoyo comunitario creó una burbuja protectora alrededor de la casa de la linterna. Por un tiempo, Emma permitió creer que lo peor había pasado. Las renovaciones progresaban, el personal estaba motivado y el hotel empezaba a sentirse como el faro de esperanza que ella había imaginado. Pero Nathan Voss no era un hombre que aceptara la derrota. Había sido humillado públicamente, su lucrativa operación interrumpida. No había terminado. La nueva amenaza no llegó con un estruendo, sino con un susurro. Era una sola hoja de papel blanco deslizada bajo la puerta principal en plena noche. Dylan la encontró al comenzar su turno matutino. Era un sobre ordinario con el nombre de Emma Caldwell mecanografiado al frente. Dentro, una sola frase mecanografiada: no confundas atención con protección, los medios se aburren, nosotros no. No había firma, no era necesaria, el mensaje era claro, la amenaza, inconfundible. La burbuja se había roto, la sangre de Emma se heló. Esto era diferente del sabotaje anterior, era personal, una amenaza directa, una promesa de represalia futura. Los guardias de seguridad que Lanston había contratado eran buenos,
pero no podían estar en todas partes. La carta había sido entregada sin que nadie la viera. Era una demostración del alcance de Buzz, un recordatorio de que podía llegar a ella cuando quisiera. El viejo miedo, que había retrocedido a un dolor sordo, volvió con venganza. Se encontró saltando ante las sombras. Examinando el rostro de cada extraño que entraba al vestíbulo, comenzó a variar su ruta a casa. Una sensación enfermiza de ser observada constantemente le punzaba la nuca, pero esta vez reaccionó diferente. La primera vez que fue amenazada, había sido una víctima aterrorizada, ahora era una líder endurecida por la batalla. El miedo era parte de la ecuación, pero no sería la variable dominante. Su primera llamada fue para Rachel Avery. Está escalando, dijo Emma, su voz baja y firme mientras le leía la carta por teléfono. No me sorprende, respondió Rachel, con tono grave. Buzz está herido, y un depredador herido es el más peligroso de todos. La fiscalía está construyendo un caso basado en mi reportaje, pero estas cosas toman tiempo. Está intentando intimidarte para que guardes silencio. Antes de ser acusado, no va a funcionar, dijo Emma, las palabras sintiéndose como un juramento. Lo sé, respondió Rachel, pero necesitas ser inteligente, necesitas estar preparada. Emma tomó ese consejo a pecho. Registró la amenaza de inmediato, tomando fotos de alta resolución de la carta y del sobre antes de entregar los originales a la policía, que ahora tomaba el caso muy en serio. Usó la línea de crédito de Lanston para mejorar las defensas del hotel. Las nuevas cerraduras y alarmas eran solo él. Principio, instaló un sistema de vigilancia de última generación con 32 cámaras, cubriendo todas las entradas, pasillos y espacios públicos. Las imágenes eran monitoreadas 24/7 por el equipo de seguridad, y Emma podía acceder a ellas en tiempo real desde su teléfono. No se detuvo allí, se puso en contacto con el grupo de vigilancia vecinal que había ofrecido su apoyo, se reunió con su líder, una abuela formidable llamada María, y juntas establecieron una asociación de patrullaje comunitario. La casa de la linterna se convirtió en la sede oficial de la patrulla, ofreciendo café gratis y un lugar para descansar. A cambio, los voluntarios vigilaban especialmente el hotel y a su personal, creando una red de ojos y oídos en las calles aledañas. Era una declaración visible y poderosa. Este hotel forma parte de nuestra comunidad y un ataque a él es un ataque a nosotros. El último paso fue para ella misma. La sensación de vulnerabilidad física era lo más difícil de superar. Se inscribió en una clase de defensa personal en un centro comunitario local. 2 veces por semana aprendía a bloquear, a atacar, a usar el peso de un agresor en su contra. Las clases eran extenuantes y la dejaban magullada y agotada, pero también eran empoderadoras. Con cada movimiento que dominaba, el miedo que la consumía retrocedía, reemplazado por la sensación de su propia fuerza. Aprendió a caminar con una nueva confianza, a moverse con conciencia en lugar de ansiedad. Una noche, tras una clase particularmente intensa, practicaba un movimiento con la instructora, una mujer dura pero paciente llamada Sonia. Eres natural, dijo Sonia mientras Emma bloqueaba con éxito un ataque simulado. Tienes buenos instintos. Pero lo más importante que puedo enseñarte es esto: el objetivo no es pelear. El objetivo es no ser un objetivo. Caminas con la cabeza en alto, haces contacto visual, proyectas confianza incluso cuando estás aterrorizada, les muestras que no eres presa. Emma se quedó con esas palabras. La carta había sido diseñada para hacerla sentir presa, para aislarla y llenarla de terror. Pero Buzz había subestimado una vez más. Esperaba que retrocediera, que se escondiera. En cambio, había fortalecido su posición, reforzado sus alianzas y aprendido a contraatacar. Había convertido su amenaza en un catalizador de su propio empoderamiento. Ya no solo estaba defendiendo la línea, estaba avanzando. Rachel Avery creía que la mejor defensa era un buen ataque. Mientras Emma fortificaba la casa de la linterna, Rachel preparaba el siguiente golpe en su guerra mediática contra Nathan Buzz. Su última amenaza no como un motivo para retroceder, sino como una oportunidad para subir el volumen, dijo Rachel por teléfono. Él quiere que tengas miedo y guardes silencio. Nosotras haremos lo contrario, vamos a ser más ruidosas, vamos a ponerle cara a esta lucha. Mi cara, dijo Emma, vacilante. Agradecía el anonimato del primer artículo. La idea de exponerse, de convertirse en figura pública, era aterradora. Sentía como si le pusieran un blanco en la espalda. Sé que es un riesgo, dijo Rachel, percibiendo su miedo, pero ahora eres una denunciante sin nombre. Eso te hace prescindible ante el público. Si la gente sabe quién eres, si ve tu rostro y escucha tu historia,
te conviertes en persona, es mucho más difícil para un hombre como vas desaparecer a una persona. Especialmente si toda la ciudad la está observando, tu visibilidad es tu mejor armadura. Emma confió en Rachel, aceptó. El resultado fue un impresionante reportaje de 2 páginas en la revista de fin de semana del Chronicle. Se titulaba La camarera que heredó una guerra, Emma Caldwell y la lucha por el alma del Bronx. El artículo se apartó del estilo habitual de investigación rigurosa de Rachel, era un perfil íntimo, profundamente humano, contaba la historia de Emma, no solo la del hotel, sino su camino personal, pintaba un vívido retrato de su vida antes de la oferta de Lanston, los turnos agotadores, la constante lucha por llegar a fin de mes, la sensación de ser invisible. Contrastaba eso con la mujer que se había convertido, una líder determinada, una empresaria astuta y una activista comunitaria que había encontrado su voz. El centro del artículo era una poderosa fotografía a página completa de Emma. Estaba de pie en el vestíbulo de la Casa de la Linterna, rodeada de andamios y latas de pintura, el cabello recogido, con una mancha de suciedad en la mejilla, miraba directamente a la cámara. Su expresión no era de ira ni de miedo, era de determinación silenciosa e inquebrantable. La leyenda decía, inquebrantable. El artículo no solo se centraba en la lucha, destacaba la visión, describía la transformación de la Casa de la Linterna en un centro comunitario. Las iniciativas de contratación local, las alianzas con grupos vecinales, contaba la historia de la donación de Margaret Voss, un testimonio conmovedor sobre la posibilidad de redención. Retrataba a Emma no como una víctima, sino como una constructora, una mujer que enfrentaba la oscuridad creando una luz abrumadora. La respuesta del público fue inmediata y abrumadora. Si el primer artículo había creado un pequeño apoyo, este provocó una ola imparable. La historia de Emma Caldwell, la mujer común, que hizo algo extraordinario, capturó la imaginación de la ciudad. El goteo de pequeñas donaciones se convirtió en un torrente. Cheques llegaban de todo el país. Un empresario tecnológico de California, conmovido por la historia, donó $50,000. Una prominente fundación filantrópica llamó ofreciendo una subvención importante para apoyar los programas comunitarios. La Casa de la Linterna ya no solo era solvente, estaba prosperando. El hotel se convirtió en un destino. La gente llegaba de toda la ciudad, no solo para alojarse, sino para comer en el diner, tomar algo en el bar, o simplemente estar allí y mostrar su apoyo. El diner, antes una cafetería cualquiera, ahora estaba lleno de clientes desde la mañana hasta la noche, sirviendo alimentos con ingredientes de la huerta comunitaria local. El artículo logró exactamente lo que Rachel había planeado. Hizo de Emma una figura pública, un símbolo de valor cívico. Fue invitada a hablar en reuniones de juntas comunitarias y asociaciones de negocios. Ya no era una denunciante anónima, era una líder reconocida y respetada. El foco de atención que antes temía se convirtió en su escudo. En medio de todo este torbellino, Emma permanecía con los pies en la tierra. Sabía que los artículos y las donaciones eran herramientas, no el objetivo final. El verdadero trabajo estaba en la gestión diaria del hotel, en apoyar a su personal y en construir conexiones duraderas con sus vecinos. Una tarde, caminando por el vestíbulo, que ahora contaba con un pequeño espacio para artistas locales, vio a Rita hablando con una familia de turistas, su rostro iluminado por una sonrisa orgullosa y genuina. Vio a Dylan, ahora gerente de recepción, manejando con confianza docenas de tareas a la vez. Vio a Chris, que dirigía un pequeño equipo de mantenimiento de contrataciones locales, explicando un nuevo sistema de plomería a sus jóvenes aprendices. Se dio cuenta de que la historia no era solo sobre ella, era sobre todos ellos. Todos habían sido subestimados, descartados, pero juntos habían tomado una institución corrupta y decadente, y la habían transformado en algo vibrante, algo que importaba. La atención mediática era un megáfono, pero la voz que amplificaba era la voz colectiva de la Casa de la Linterna. Estaban hablando más fuerte juntas, y su mensaje de esperanza y resiliencia resonaba mucho más allá del Bronx Sur. 6 meses después de la primera visita de Nathan Voss, la Casa de la Linterna era irreconocible. Los andamios habían desaparecido, reemplazados por una fachada de ladrillo limpia. Un elegante letrero de hierro negro colgaba sobre la entrada. El vestíbulo era cálido y acogedor, lleno de arte local, sillas cómodas y el suave murmullo de conversaciones. El hotel estaba completamente reservado. El diner se había convertido en una institución del barrio, y el espíritu del lugar era de vibrante, sólida esperanza. La batalla legal también estaba llegando a su fin.
Armada con los reportajes de Rachel y la evidencia que Emma había proporcionado, la fiscalía había imputado a Nathan Bass y varios de sus asociados por crimen organizado y lavado de dinero. Su imperio se estaba desmoronando, ya no era un fantasma, era un acosado. Su fría arrogancia había sido reemplazada por la dura realidad de un hombre enfrentando la justicia. Para Emma, la transformación fue aún más profunda, el miedo que había sido su compañero constante se desvaneció. Reemplazado por una profunda y tranquila confianza, había enfrentado la corrupción, el sabotaje y las amenazas, y no solo había sobrevivido, había prosperado. Había descubierto una fuerza dentro de sí misma que nunca había imaginado poseer. Para celebrar la victoria y el renacimiento del hotel, Emma decidió organizar una gala comunitaria. No era un evento elegante ni rígido, era una celebración para el barrio, para el personal, para todos los que los habían apoyado. El salón de baile, antes polvoriento y olvidado, estaba ahora bellamente restaurado, lleno de mesas redondas, luces titilantes y la música de una banda de salsa en vivo. Toda la comunidad estaba presente: María, de la vigilancia vecinal, el dueño de la ferretería, los chicos del programa juvenil que habían ayudado con las renovaciones, ahora vestidos con sus mejores galas. Richard Livingston estaba allí, observando con una orgullosa sonrisa paternal. Rachel Avery se situó al fondo, con una pequeña y satisfecha sonrisa en el rostro. Incluso Margaret Voss había aceptado discretamente la invitación, sentándose en una mesa junto a Rita, dos mujeres de mundos distintos encontrando un terreno común. A mitad de la velada, Emma subió a un pequeño podio. Un silencio se apoderó de la sala. Miró al mar de rostros, su personal, sus vecinos, sus aliados, y su corazón se llenó de una gratitud tan inmensa que casi le quitó el aliento. Hace un año, comenzó, con voz clara y firme, si me hubieran dicho que estaría aquí, habría pensado que estaban locos. Hace un año, yo era una camarera tratando solo de pasar el día. Me sentía invisible. Creo que muchos de nosotros en esta sala nos hemos sentido así en algún momento. Vivimos en una ciudad que puede hacerte sentir pequeño, en un mundo que puede hacerte sentir impotente. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada la sala. Este hotel, el viejo Velvet Lantern, era un lugar de secretos y sombras, era un lugar donde la gente era explotada y olvidada, era un símbolo de la podredumbre que puede crecer cuando las buenas personas guardan silencio. Pero ya no estamos en silencio. Un aplauso recorrió la sala. Fuimos subestimados, continuó, con voz llena de pasión. Pensaron que éramos solo un hotel descuidado en un barrio olvidado. Pensaron que éramos débiles, pensaron que nos quebraríamos, pero estaban equivocados. Nunca hemos sido quebradas. Esta comunidad, este lugar, su gente, tenemos una fuerza que ellos no pueden comprender. Es la fuerza de la resiliencia, de cuidarnos unos a otros, de negarnos a rendirnos, no importa cuán dura sea la pelea. Miró a su personal reunido cerca de la entrada. Recuperamos nuestra casa, la limpiamos, encendimos las luces, y vamos a mantenerlas encendidas como un faro para cualquiera que se sienta perdido en la oscuridad. Tomó una profunda respiración, preparándose para su anuncio final. Esta transformación no es el final de nuestra historia, es el comienzo. Estoy muy orgullosa de anunciar esta noche la creación de un nuevo fondo de becas. Se llamará Legado de la Linterna. Un murmullo de emoción recorrió la sala. El legado de la linterna, explicó, se financiará con un porcentaje de las ganancias de este hotel para siempre. Proporcionará becas a los niños de este vecindario para ir a la universidad, a escuelas técnicas, para perseguir sus sueños, cualquiera que sea. Es una promesa de que los jóvenes de esta comunidad no serán subestimados. Es una inversión en su futuro, en su potencial para iluminar el mundo. Los aplausos fueron atronadores, un rugido de pura alegría y aprobación que sacudió el viejo salón de baile. Emma sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, pero eran lágrimas de felicidad. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se hubiera marchado, Emma se quedó sola en la azotea del hotel, una pequeña terraza que Chris había restaurado recientemente. La ciudad brillaba a su alrededor, una vasta galaxia de luces extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Miró hacia las calles del South Bronx, los autos pasando, la gente caminando, la vida del vecindario latiendo abajo. Ya no era solo una residente de este mundo, era parte de su corazón, de su pulso. Había tomado un regalo nacido de un momento de bondad y lo había transformado en un legado. Los fantasmas del viejo hotel, la negligencia, la corrupción, el miedo, habían sido desterrados.
reemplazados por un espíritu de esperanza y justicia. Las palabras del hombre borracho de aquella noche tormentosa le regresaron una última vez. Ustedes son buena gente, no lo olviden, ustedes importan. Casi lo había olvidado, el mundo casi la había hecho olvidarlo, pero ahora sabía que era verdad, ella importaba, su gente importaba, su historia importaba. Una suave brisa agitó el aire debajo, la casa de la linterna se erguía como un testimonio de esa verdad. Sus ventanas brillaban cálidamente en la noche, ya no solo sobrevivía, era un faro iluminando con fuerza en el corazón del Bronx, y Emma Caldwell, la camarera que se había convertido en guerrera, estaba en casa.